Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo de verdad diría que en vez de definir el papel de la prensa, debemos hablar de imprenta, ¿no? Que muchas veces usamos esta construcción que es bastante abstracta, ¿no? Para hablar de lo que fue un corpus muy diverso, ¿no? Un cuerpo de no solo de periódicos, sino de hojas volantes, de panfletos, de novelas, libros, todo este mundo de objetos impresos, ¿no? Y si usamos esta definición, que es más material, no más vinculada a los objetos, podemos ver cómo los impresos servían como armas dentro de las políticas que se desarrollaban a través del siglo XIX en México, ¿no? Y con la abolición de la censura después de la independencia, ¿no? Con la abolición de la Inquisición, todas las facciones políticas trataban de usar a la imprenta para capturar el poder, para articular sus plataformas, para desacreditar a sus rivales, ¿no? Incluso como para inmortalizarse, ¿no? en el transcrito político. Y no podría ser un actor político en el sentido como estrecho, ¿no? de la palabra, sin usar esta tecnología, ¿no? Y además creo que si usamos este modo, esta perspectiva, podemos ver la importancia de las comunidades trabajadoras, ¿no? que participaban dentro incluso de la política formal, pues todos que querían usar de este medio tenían que acudir a los talleres de la imprenta, ¿no? Y eso aseguró que también los impresores y las comunidades que se asociaban con la producción de impresos volverían a convertirse en actores políticos súper importantes a través del siglo XIX. Todos los élites políticos miraron a la imprenta como una arena súper importante, ¿no? Para la construcción del Estado liberal y de la nación, ¿no? Pensaban en usarla como para la educación, ¿no? Para educar a un pueblo que no tenía acceso a educación pública, para obtener independencia cultural de Europa, ¿no? En las nuevas naciones. Con sus propias industrias de impresoras, de poder, estaba como vinculado también con el poder del Estado de representarse, ¿no? De poder representarse y construirse como una entidad política. Y pues pensaron que la imprenta podría servir como una tecnología de cambio, ¿no? Que podía convertir a estos pueblos con herencia colonial en pueblos modernos, ¿no? Entonces, había estos deseos, o sea, muchas esperanzas vinculadas con esta tecnología, y estas existieron en tensión con la capacidad del Estado de poder como utilizar, canalizar, regular a la imprenta, ¿no? Hacia estos fines. Y creo que hubo un temor entre la élite política de que demasiado libertad, demasiado uso de la imprenta podría como amanecer, ¿no? Amanecer a la estabilidad política y a la estabilidad social. Y había temor de que los rivales usarían la imprenta para capturar el poder, ¿no? Entonces, todas esas esperanzas estaban en tensión, ¿no? Con los temores y ansiedades, no solo de los élites políticos, sino de los oficiales religiosos, que también tenían como ideas del peligro de la imprenta hacia la piedad, la moralidad y todo eso, ¿no? Y entonces había como muchas competencias y continuos esfuerzos para controlar, canalizar, regular, ¿no? A la imprenta a través del siglo XIX. Y pues el Estado logró a consolidarse y expandir sus poderes a finales del siglo XIX, ¿no? Hay un proceso histórico en que no gradualmente, después del triunfo de los liberales, después de la invasión francesa,
el Estado empieza a construirse y puede controlar con más poder al mundo de la imprenta. Pero después la Revolución Mexicana forzó un repensamiento, ¿no?, de la relación entre el Estado y los que usaban la imprenta y volvió a una idea un poco más del mediados de siglo, pero también insertando derechos sociales asociados con el derecho de usar a la imprenta. Pero podemos también, y voy a ser breve, podemos también identificar otras perspectivas sobre la imprenta, que son las perspectivas de los impresores mismos, ¿no? Que ellos miraron a esta tecnología no solo como una tecnología política, pero también de una tecnología de transformación social, ¿no? De que usar a través de la imprenta y su relación con esta tecnología podrían cambiarse desde trabajadores a intelectuales, ¿no? Que la imprenta también sirvió como una tecnología para ellos asociados con una transformación del trabajador y un cambio de su posición social. Yo diría que en vez de un espacio donde se resolvieron las diferencias políticas, la imprenta fue un sitio donde se desarrollaron estos conflictos, ¿no? Y creo que usamos muchas veces las ideas liberales que proponen a la imprenta como la arena donde llegamos a un acuerdo, ¿no? Discutimos todo bien y después llegamos a una verdad, ¿no? Pero ese es un discurso, ¿no? Que en mi opinión no refleja la realidad histórica de cómo se ha usado la imprenta para avanzar proyectos muy distintos y como una suerte, como dije antes, de arma, ¿no?, en las luchas políticas. Y pues creo que tenemos que ver, y esto es como una reflexión metodológica, que tenemos que ver a los impresos como en acción, ¿no? Ver cómo se usaron, ¿no?, en un momento específico histórico para entender estos procesos. Y va más allá de simplemente leer lo que se publicaba, sino entender los conflictos que giraban alrededor de un impreso específico o alrededor de la tecnología misma, ¿no? Y no son conflictos meramente políticos ni culturales, sino sociales, ¿no? Porque el problema, la cuestión era quién tenía derecho de usar este medio, ¿no? Quién tenía acceso al hablar y a influir a la política o participar a la política a través de los impresos. Y obviamente los impresores están siempre tratando de insertarse en este mundo que a través del siglo XIX, los élites querían que sea un espacio donde tienes que tener una educación formal, ¿no?, como precondición para entrar en el debate. Obviamente estas comunidades son artesanos, trabajadores y no tienen una educación formal, pero empujan, ¿no?, para como poder participar en este mundo. Así que son conflictos políticos, pero también muy vinculados con lo social.